Muy bien, buenas noches a todos. Voy a compartir ahorita, la voy a poner en grande la presentación. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva tutoría de repaso de la materia de álgebra moderna. Primero que nada, recordarles que el próximo sábado pues tenemos la tutoría oficial. También recordarles que en plataforma está la tarea 3, ¿verdad? Que es la que se supone que ustedes están trabajando. Y pues cualquier consulta ya saben que me la pueden hacer saber. También algunos de ustedes han consultado, ¿verdad? Respecto a la fecha de entrega de la tarea, ya que aparece pues que es para el 4 de enero. Pero como se sacó un comunicado de las fechas de vacaciones, ¿verdad? Entonces me consultaban si se va a mover la entrega de esa tarea. Pero hasta el momento, fíjense que el coordinador no me ha informado nada. Por lo que cuando ya me informe, pues yo les haré saber a ustedes si se llegase a cambiar la fecha de entrega de esa tarea y para cuándo sería, ¿verdad? Entonces, pero por el momento no sé ese dato, así que lo voy a dejar pendiente eso y cualquier cosa les informo. Pero ustedes igual pues vayan trabajando esa tarea. Muy bien, entonces para comenzar pues vamos a seguir siempre con la que es la unidad de anillos que ya habíamos iniciado. Entonces vamos a recordar algunos conceptos que son importantes y necesarios y pues vamos a ver otros conceptos nuevos que no habíamos visto. Entonces comenzamos hablando de la definición de divisor de cero. Esta definición la vimos en la tutoría de repaso anterior, si ustedes se recuerdan. Entonces esta dice que si A con la suma y el producto es un anillo, entonces un elemento A que pertenece al conjunto A, que es anillo, ¿verdad? Con A diferente de cero, se dice que ese elemento A va a ser divisor de cero si existe un elemento B que también pertenece a A y con B diferente de cero, tal que al operar A por B da cero o B por A es cero, ¿sí? Entonces decíamos, ¿verdad? Que los divisores de cero, un elemento divisor de cero, si existe otro, tal que ninguno de los dos son ceros, pero al operarlos me da cero, ¿verdad? A por B es igual a cero. Entonces, ese es el concepto de divisor de cero. Luego tenemos la proposición. Esta nos dice que en un anillo A con la suma y el producto, sea A un elemento de A que no es un divisor de cero, entonces si se cumple que A operado con B es igual a A operado con C, con B que pertenece a A y C también que pertenece a A, entonces se tiene que cumplir que el elemento B debe ser igual al elemento C. Entonces vean, siempre y cuando se tiene esto, ¿verdad? Que A es un elemento del anillo que no es un divisor de cero, ¿verdad? Que no sea un divisor de cero, quiere decir que si A por algo me da cero, ¿verdad? Es porque uno de los dos necesariamente es cero. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces se va a cumplir esta y luego también se va a cumplir que si B por A es igual a C por A con B que pertenece a A y C que pertenece a A, entonces pues se va a cumplir que también B es igual a C. ¿Sí? Entonces ahí está esa proposición por si la quieren ocupar en alguna ocasión. También acá está la definición de dominio de integridad. Tenemos que un anillo A sin divisores de cero se llama pues dominio de integridad, ¿verdad? Entonces eso es sencillo. Siempre que ustedes le tengan como hipótesis que un anillo es dominio de integridad, ¿qué van a saber ustedes? Que no tiene todos sus elementos, ninguno es divisor de cero, ¿verdad? Él no tiene divisores de cero, es decir, que jamás en ese anillo pues se va a cumplir esto, ¿verdad? Que dados dos elementos en él, al operarlos me va a dar cero y los dos son diferentes de cero. Eso no va a suceder. Luego tenemos la definición de elemento invertible. Entonces tenemos que sea A un anillo con unidad 1 y 1 diferente de cero. Un elemento U del A se dice que es invertible si existe un elemento V también de A. Tal que al operar U con V me da V con U
y lo que es lo mismo me da 1, ¿sí? Entonces, eso, ¿verdad? Un elemento U va a ser invertible, como lo dice acá. Si existe otro elemento, tendrá que operarlo por los dos lados de U, pues me da la identidad del anillo. En este caso, pues el 1, ¿sí? Entonces, no sé si le suena, ¿verdad? Como a elemento inverso, ¿verdad? Suena cabal justamente eso. Entonces, pero acá en general, ¿verdad? Si existe un elemento cualquiera, tal que operarlo por los dos lados de U, pues me da en la identidad la unidad, perdón, del anillo, entonces él ya cumple ser invertible. Luego tenemos esta proposición que nos dice, sea un anillo con unidad, si U de A es el conjunto de todos los elementos invertibles de A, vean, aquí en U de A van a estar todos los elementos que cumplen esta definición. Entonces, U de A con el producto, es decir, con la segunda definición, con la segunda operación, perdón, va a cumplir ser un grupo. Vean, si yo junto todos los elementos invertibles de un anillo, entonces ellos van a formar un grupo con el producto. Luego, un anillo unitario A con 1 diferente de 0, se dice un anillo de división si se cumple que U de A, es decir, el conjunto de todos los elementos invertibles que vimos, ¿verdad? Es igual a asterisco, es decir, es igual al mismo conjunto, al mismo conjunto A, menos el elemento 0, ¿sí? Entonces, eso es la definición de anillo de división. Por ejemplo, los racionales, los reales, los complejos son ejemplos de anillos de división. Y de hecho, un cuerpo puede definirse también pues como un anillo de división conmutativo. Luego acá tenemos un pequeño ejemplo. Si A es un anillo, el conjunto M sub n de A, definido de la siguiente manera, M sub n de A, pues está formado por los A sub i j con i desde 1 hasta n y j desde 1 hasta n, con cada A sub i j que pertenece a A, ¿verdad? Entonces, en M sub n de A va a estar las matrices con elementos en A, ¿sí? Eso es, y matrices de n por n. Entonces, con la suma y el producto de matrices es un anillo, si este va a formar un anillo. Ahora, si A tiene unidad, el anillo A tiene unidad, entonces M sub n de A, este conjunto, también la va a tener. Y es una matriz que tiene en todos los lugares de su diagonal principal el elemento unidad de A, ¿verdad? Ese va a ser la matriz identidad, se puede decir, de M sub n de A, ¿verdad? Donde todas las diagonales son unos y en los otros pues son ceros. En particular, M sub n de Z y M sub n de R son anillos con unidad, ¿verdad? Va a cumplir pues ser un anillo y como Z tiene unidad que es el 1, M sub n de Z pues también va a tener su unidad que es donde todos, la matriz que en su diagonal tiene los 1, ¿verdad? Y lo mismo con M sub n de R. Como R tiene unidad que también es 1 con el producto, entonces M sub n de R pues va a ser esa matriz donde en la diagonal pues están los números 1. Luego tenemos la definición de subanillo, recordándola, esta sí ya la habíamos visto. Se tiene pues que un subconjunto S mayúscula de un anillo A con las operaciones de suma y multiplicación, se dice que es subanillo de A si S con la suma es un subgrupo de A con la suma. Como por definición de anillo, A con la suma es un grupo, ¿verdad? Un grupo abeliano, si se recuerdan, la definición de anillo ya me lo dice. Entonces, para que el S, que es su conjunto de A, sea subanillo, pues el con la suma tiene que ser su grupo de A con la suma. Es decir, se tienen que demostrar las tres propiedades o la caracterización, como ustedes gusten. Y luego, el producto restringido a S es cerrado. ¿Qué quiere decir?
que si yo tomo dos elementos de S y los opero, tienen que quedarse en S. De forma equivalente, pues la suma y el producto son operaciones cerradas sobre S y S con la suma y el producto es un anillo. Ahora bien, luego tenemos la definición de subcuerpo. Entonces se tiene que un conjunto S de un cuerpo, C con la suma y el producto, C ya es cuerpo. Entonces se dice que es subcuerpo de C, para eso va a tener que cumplir lo siguiente, si el S con la operación suma es subgrupo de C con operación suma. Vean, van a tener que cumplir eso. Y luego la segunda es que S asterisco, es decir, el S, pero sin el elemento neutro de la suma, siempre se le quita. Entonces, con operación producto, tiene que ser subgrupo de C asterisco con la operación producto. Porque recuerden que este, pues, si C es un cuerpo, quiere decir que C cumple todas las propiedades de anillo, ¿verdad? Pero, aparte C asterisco con el producto, él es un grupo, si ustedes se recuerdan. Entonces acá pues se pide que ese asterisco con el producto sea subgrupo de C asterisco con el producto. Ahora, de manera equivalente, pues la suma y el producto son operaciones cerradas en S. Y S con la suma y el producto es pues un cuerpo. Luego tenemos la definición de ideal. Entonces se tiene que un subanillo I de un anillo A, pues se dice que es un ideal de A si para todo I que pertenece a I y para todo A que pertenece a A, al operar A por I o operar I por A, pues esto va a pertenecer a I. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un subanillo I es un ideal cuando yo tomo un elemento de S, que es ideal, ¿verdad? Y lo opero con cualquier elemento del anillo, entonces se queda ese, ¿sí? Entonces ese es el ideal, como que siempre va absorbiendo, ¿verdad? Entonces, por tanto, los ideales, además de ser subanillos, pues se caracterizan por la propiedad de absorción que poseen respecto al producto, ¿verdad? Donde se ven, lo que se ve acá exactamente. Entonces, al multiplicar un elemento cualquiera del anillo por un elemento del ideal, el resultado pues es un nuevo elemento del ideal, justo lo que dice la definición. Entonces, esa propiedad de absorción engloba en particular la propiedad de que el producto sea cerrado en I, ¿verdad? Eso va como de trasfondo. Por tanto, para comprobar que un subconjunto I de A es un ideal de un anillo A con la suma y el producto, pues basta con demostrar las siguientes propiedades. Entonces, esta es otra forma de demostrar que el I pues es un ideal de un anillo A. Primero, que si I y J son elementos de I menos J también es un elemento de I. Luego, que si I pertenece a I y A pertenece a I por A y A por I pues pertenecen a I. Luego tenemos la definición de ideal generado. Esto sí es algo nuevo, ¿verdad? Entonces se tiene que, dado un anillo A y un subconjunto S de A, el ideal generado por S se define como el mínimo ideal que contiene a S. No sé si esto le recuerda al generado de un conjunto, al generado de un elemento, ¿verdad? Es parecido. Entonces, nada más que acá esos conjuntos con los que estoy trabajando, pues son algo especial, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, ¿verdad? El ideal generado por un conjunto, que es donde ese conjunto, pues, es su conjunto de un anillo, entonces se define justamente como eso, como el mínimo ideal que contiene a ese, ¿sí? O sea que el ideal generado por un subconjunto, como dice la palabra, es un ideal, ¿verdad? Entonces, esto es el ideal I tal que ese está contenido en I, porque aquí dice, ¿verdad? Es el mínimo ideal que contiene a S. Entonces, el I, pues, tiene que contener a S, como dice acá, S contenido en I. Y si J es otro ideal, tal que S también está contenido en J, entonces se debe de cumplir que I está contenido en J. ¿Por qué razón? Porque I tiene que ser el mínimo, ¿sí? El ideal generado por un conjunto
el más chiquitito de los ideales, pues que contiene al conjunto S. Entonces, esta proposición que nos dice que sea un anillo conmutativo con unidad y S un subconjunto de A, entonces, pues el ideal generado por S se da de esta manera, el generado por S, vean, que va a tener la forma de R1S1 más punto, punto, RNSN, donde cada RI, ¿verdad? R1, R2, R3 hasta Rn, pues pertenecen a, donde A es el anillo, con unidad, y cada SI pues pertenece a S, donde S es el subconjunto de A, ¿verdad? S1, S2, S3 hasta S sub N pertenecen a S. Y con N pues que pertenece a los naturales, como dice acá. Luego tenemos un pequeño ejemplo. Acá pues se tiene que si S consta de un único elemento, por ejemplo, es decir, que si S solo está formado por el elemento S, entonces vamos a escribir el generado por S minúscula, es decir, el generado por el elemento, en lugar de poner el generado por el conjunto que contiene a S. ¿Por qué? Porque el conjunto que contiene a S es el S mayúscula y en realidad solo es un elemento al final, el S minúscula. Entonces, siempre que ustedes tengan un conjunto en que solo tiene un elemento, el generado por ese conjunto, pues se escribe como el generado por el elemento. Y el resultado recién probado, pues produce que el generado por S es igual al S por R con R que pertenece a A. Eso sale de acá, ¿verdad? El generado por S es que va jugando con cada uno de los elementos de A con cada uno de los elementos con S, ¿verdad? De S, acá. Pero como en nuestro caso acá, el S mayúscula solo tiene un elemento, que ese es el S minúscula, entonces solo va a ser de la forma S por R, con R que está en A, nada más. Entonces que también pues se acostumbra a simbolizar mediante S minúscula por A mayúscula. Así, si M que pertenece a los enteros, entonces se tiene que el generado por M pues va a ser de la forma el conjunto formado por todos los MA pues con los A que pertenecen a Z. Es decir, forma el generado por M es como tener el conjunto de M por Z. ¿Sí? Entonces es lo mismo acá. Luego tenemos la definición de ideal primo. Entonces se tiene que un ideal I de un anillo conmutativo A, vean, ya me dan esta hipótesis, es un ideal primo si dos de los elementos cualesquiera, A y B de A, tales que A operado con B que pertenece a I, entonces se va a cumplir que o bien A pertenece a I o B pertenece a I. Entonces, si se cumple eso, pues se dice que el ideal pues es un ideal primo. Debe de cumplir eso, ¿verdad? Si ambos pertenecen ahí, ¿verdad? El producto pertenece ahí, entonces es porque uno de los dos, pues estaba en I. Luego tenemos esta proposición que nos dice que sea A un anillo conmutativo e I un ideal de ese anillo A con I distinto de A, entonces el anillo cociente A sobre I es un dominio de integridad. Sí, solo sí, I es un ideal primo de A. Entonces vean, acá esta proposición nos está utilizando lo que es el anillo cociente. Recordemos que en la tutoría vimos que el anillo cociente está bien definido, con las operaciones de suma y producto. Sí, el I pues es un ideal, ¿verdad? Entonces, un ideal de A, entonces A sobre I pues va a estar bien definido. Esta proposición me dice que si A sobre I es un dominio de integridad, entonces pues I va a ser un ideal primo de A. Y lo mismo lo contrario, como es un sí solo sí, ¿verdad? Si I es un ideal primo de A, entonces se va a tener que A sobre I es un dominio de integridad. Entonces vamos a ver la demostración de acá. Vamos a hacer la doble implicación, ¿verdad? Siempre que ustedes tienen un sí solo sí, tienen que hacer la doble implicación, cada una de las implicaciones. Entonces vamos a hacer la primera. Vamos a asumir acá que A sobre I es un dominio de integridad. Recordando qué quería decir que era un dominio de integridad, pues que no tenía divisores
de cero, ¿verdad? Entonces acá se dice que sea A sobre I un dominio de integridad